El central. Nash, ¿qué estás haciendo? Médula, el periférico, ¿por qué está formado? Los pares craneales y los nervios raquídeos. ¿Y el, cómo se llama el otro? Y el autónomo que tiene parte de central y periférico, ¿ok? Que se encarga, ¿no? Por ejemplo, de inervar músculos como ¿quién? Músculo liso, músculo cardíaco, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto, muy bien. Eso es lo que comprende el sistema nervioso, ¿bien? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es que se forma el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se va a formar a partir de el ectodermo, ¿ok? Y para eso vamos a hablar del proceso de neurulación. La formación del sistema nervioso central se da en la tercera semana, porque es en esta semana donde se da ese proceso de neurulación, ¿ok? Bien. Muy bien, entonces en la tercera semana vamos a ver el proceso de neurulación y que abarca de la tercera a la cuarta semana, ¿no? Este sistema, por ejemplo, va a ser rápida esta clase, no va a durar mucho, solo termina y de ahí ya tienen más tiempo para que hagan lo que ustedes desean. Estudiar para acá, que lo que quieran. ¿Ok? Muy bien. Entonces habíamos hablado del desarrollo del sistema nervioso central, que está comprendido en tres zonas. ¿Bien? ¿No? Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cómo es que se forma todo el sistema nervioso central? ¿Cuáles son las estructuras más importantes del sistema nervioso central o del sistema nervioso y dónde derivan? ¿Y cuál es la importancia del sistema nervioso? ¿Okay? Al finalizar la sesión ustedes van a poder conocer tanto las características del desarrollo de la neurulación como los efectos que ocurren cuando no hay un cierre debido del tubo neural. Estos son los contenidos de la clase. Vamos a ver esto lo acabamos de mencionar: sistema nervioso central, periférico y autónomo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que también mencionábamos: el desarrollo del sistema nervioso central aparece en la tercera semana. ¿A partir de qué cosa? Del ectodermo. ¿Qué otro tejido va a formar el ectodermo? La piel, por ejemplo, también sale del ectodermo. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes son los que inducen, para que aparezca este sistema nervioso central? ¿Cuál es el principal inductor? La notocorda. Pero además de la notocorda, el otro inductor es el mesénquima paraxial. ¿Bien? Entonces van a inducir al ectodermo para diferenciarse, ¿no?, la placa neural primero y el surco neural, ¿bien?, en el dorso del embrión. Se van a formar los pliegues neurales. O sea, primero se va a engrosar esta pared, ¿bien? Esa pared se engruesa, ¿ok? Los pliegues se levantan un poquito y esos pliegues empiezan a unirse en el centro para poder darle la forma al tubo neural, y ese tubo neural finalmente se separa de la capa del ectodermo de donde era formada, ¿no? Pero al momento de cerrarse, este cierre es bidireccional, ¿ok? Bien, además tiene puntos de fusión, y además vamos a ver que lo que se demora en cerrar, ¿ok?, es el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. El neuroporo anterior, ¿cuándo se cierra? ¿Qué día? Y el neuroporo posterior, 2 días después del diciembre, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el conjunto de procesos que van a desarrollar primero la formación de la placa neural, ¿no? Los pliegues neurales, y luego se va a cerrar este tubo neural, ¿sí? Así es como se origina, ¿no? Se empiezan a plegar los pliegues, ¿ok? Se empiezan a fusionar, se fusionan, ¿bien? Y se forma el tubo neural. Esta estructura, que viene a ser parte de la cresta neural, al final, bien, también se va a desprender del tubo para poder formar, por ejemplo, los ganglios de la raíz dorsal, ¿bien? Acá tenemos, ¿no? El cierre empieza por la región cervical, ¿ok?, la región central, si ustedes quieren, y luego es como un doble cierre, ¿no? Como si tuviera doble cierre. Se cierra hacia arriba, se cierra hacia abajo. ¿Qué es lo que tenemos abierto al final? El neuroporo anterior y el neuroporo posterior, que tienen sí o sí que cerrar. ¿Bien? Una pregunta: ¿la estructura que es ¿qué formaba los ganglios? Los ganglios dorsales son esta parte, la cresta neural. Esto. La cresta neural va a formar los ganglios de la raíz dorsal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo dónde van?
A los ganglios van a formar los ganglios de la raíz dorsal, que es una parte del aparato del sistema nervioso. Entonces acá tenemos, ¿no? La placa neural, la formación de la placa neural inducida por la notocorda. La notocorda, ¿qué cosa va a expresar? Va a expresar dos proteínas. ¿Cuáles son? La anogina y la cordina. ¿Qué van a hacer estas proteínas? Van a inhibir una proteína que se encuentra en esta capa, que es la capa del ectodermo, que se llama BMP4, ¿sí? Esta BMP4, su función es bloquear que se desarrolle el tubo neural. Entonces, por eso es que la notocorda libera estas dos proteínas, ¿ok? Para bloquear esa BMP4 y así sí se pueda desarrollar, ¿ok? El tubo, se pueda formar el tubo neural. Entonces, primero se forma la placa neural, que es no es otra cosa más que el engrosamiento de esta parte del ectodermo, ¿ok? Bien, se forman estas regiones abultadas que vienen a ser los pliegues. Estos pliegues posteriormente van a llegar al centro, se van a fusionar y me van a formar el tubo neural, ¿ok? Ese proceso se llama proceso de neurulación, ¿bien? Acá también lo mismo, la misma imagen. Y para esta inducción, como les menciono, participan dos proteínas que son la anogina y la cordina, ¿ok? Que son expresadas por ¿quién? ¿Quién expresa la anogina? La notocorda, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a inhibir a la BMP4 o la proteína morfogenética ósea 4, ¿ok? Que es la que inhibe la formación del sistema nervioso central. Si es que no pasara esto, entonces no se formaría el tubo neural, ¿sí? Entonces, luego va a pasar un proceso de regionalización de crecimiento. Por lo general va a haber mayor crecimiento en la región craneal, ¿sí? En la región cefálica del tubo neural. Hay una mayor inducción en este nivel de la notocorda, hay una mayor inducción de la placa caudal, ¿ok? Y también, ¿por qué es importante esto? Porque me va a originar las vesículas encefálicas, ¿no? Entonces esto ya lo hemos visto, ¿ok? Y luego va a haber un periodo somítico. Este periodo somítico se da más o menos con la formación de los somitas y sobre todo con el cierre del tubo neural. Algo que ya ustedes me han mencionado, ¿no? El neurocuerdo anterior se cierra el día 25 y el neurocuerdo posterior el día 27, ¿sí? Así es como se forman las vesículas primarias. En la cuarta semana se van a desarrollar 3 vesículas. Pero antes de eso, para reforzar esta partecita que acabamos de ver, vamos a revisar unas diapositivas que ya les pasé la vez pasada, ¿sí? ¿Ok? Hablaba de la neurulación. Entonces, la neurulación es un proceso que comprende, inicia en la tercera semana y termina en la cuarta semana, ¿sí? Es básicamente el desarrollo del tubo neural, ¿sí? Luego que se desarrolla el tubo neural, empieza el desarrollo de todo el sistema nervioso que continúa hasta el nacimiento e incluso después del nacimiento. Y la neurulación es el proceso por el cual de una estructura que era plana, que era como un papel, ¿okay? Como un papel bond, ¿sí? Una estructura totalmente plana, se va a formar una región tubular, ¿sí? Es como si el papel bond que estuviera acá se formara un tubo, ¿no? Entonces, aquí en esta semana es donde más importa, ¿ok? La acción de los teratógenos. ¿Qué cosa eran los teratógenos? Era todo aquel factor que me va a impedir o que va a influir en la formación, ¿no? De algunas estructuras, en este caso del tubo neural. Quiere decir, por ejemplo, como teratógenos, las radiaciones, los fármacos, los medicamentos, ¿ok? La exposición, no sé, pues a pinturas, a tóxicos, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas son las fases de la neurulación, ¿no? Que ya le hemos visto en las diapositivas, ¿no? Y son estas: la inducción, la elevación y convergencia de los pliegues neurales con la formación del surco neural y la fusión de los pliegues neurales y el aislamiento para finalmente tener un tubo neural, ¿ok? Entonces vamos a hablar primero de la parte de la inducción. ¿Qué vamos a tener con la inducción? La formación de la placa neural. Todo este proceso, como les repito, empieza en la semana 3 y termina en la semana 4, ¿ok? Muy bien. Entonces hablamos de una fase de inducción de la placa neural. Habíamos dicho, esta de acá se las presento, es el ectodermo. El ectodermo, ¿qué proteína expresa? La BMP4, ¿ok? La proteína, ¿ok? Bien. El factor morfogenético de los huesos, 4, ¿bien? Esta proteína es expresada. ¿Y qué ocurre con esta proteína? Que mientras esté acá, esté activa, no se va a producir ningún tubo neural. Entonces es por eso que la notocorda, que queda debajo, acá como pueden ver, ectodermo, mesodermo, en el mesodermo está la notocorda y abajo está el endodermo. Entonces la notocorda expresa,
¿ok? Dos proteínas. Es como que si la notocorda sacara dos balas. La anogina y la cordina, ¿y a quién van a dispararle? A la BMP4, ¿sí? ¿Ok? Una vez que eliminan a la BMP4 o la ¿cómo se llama? La retiran de ahí, por así decirlo, ¿ok? Bien, la bloquean, ¿sí? Ahora sí se va a poder desarrollar el tubo neural. Entonces, una vez que bloquearon, ¿qué vamos a tener? Esta zona del ectodermo se va a engrosar. A ese engrosamiento de esta parte del ectodermo se va a llamar placa neural, ¿ok? Entonces, es lo que les mencionaba, el ectodermo expresa las BMP, ¿no? BMP4 sobre todo, que inhibe el desarrollo del sistema nervioso, ¿bien? Ahora, la notocorda va a liberar la anogina y la cordina, que van a inhibir la acción de estas BMP, ¿sí? ¿Qué va a pasar después? Una vez que se forma la placa neural recuerden que está formada por células neuroepiteliales, ¿ok? Esto de acá, ¿qué va a pasar la segunda fase? La segunda fase es de formación del surco neural y elevación y convergencia de los pliegues neurales. Aquí tenemos la placa y estos pliegues empiezan a elevarse, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? Que esta parte también es muy importante, porque para esto, por ejemplo, si es que no hay una correcta fusión, este tubo no se va a cerrar adecuadamente. Para esto van a intervenir algunas fuerzas mecánicas que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Intrínsecas porque vienen del mismo neuroepitelio, o sea, de la misma placa neural, y extrínsecas porque vienen del ectodermo y del mesénquima adyacente. Y unas zonas de plegamiento, que es lo más importante, o zonas charnela o zonas bisales. ¿Por qué? Tenemos un punto de anclaje que está acá en el centro, es como si fuera mi cabeza el punto de anclaje, ¿sí? Y mis codos serían los puntos bisagras, ¿sí? Dos puntos bisagras laterales, que van a permitir que al momento de subir, ¿ok?, vayan directamente en el centro. Porque ¿qué ocurre? Si no hubieran estos puntos bisagras, si estas fuerzas no convergieran en el centro, este tubo podría cerrar así, o podría cerrar así, o podría no cerrar. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí? Entonces es importante esta parte de la convergencia justo en el centro de los pliegues neurales. Y después, una vez que llegan, no solamente es llegar, la cosa es que se reconozca, hay un reconocimiento celular, hay una disposición espacial. ¿Por qué hablamos de una disposición espacial? Porque si hay algo que me impide que esto se una, de repente, no sé, pues hay una piedra, un muro o algo, no se van a unir, ¿no? Entonces necesita una disposición espacial, necesita un reconocimiento celular, necesita que esas células que ya se reconocieron se adhieran entre sí, y necesita que esa parte del epitelio, ¿okay?, que todavía está formando parte del ectodermo, se diferencie, haya una reestructuración epitelial. Para esto también, para la fusión y el aislamiento, voy a necesitar algunas moléculas de adhesión celular, voy a necesitar apoptosis, esta zona de apoptosis, y voy a necesitar también lisis y recomposición de las membranas basales de ambas partes, ¿sí? Por eso es importante esta fase de fusión y aislamiento. Y entonces, luego de eso, una vez que ya se unió dentro de la fase de fusión y aislamiento, vamos a ver que el tubo se cierra de forma discontinua y bidireccional. Bidireccional como un cierre que fuera hacia arriba y otro cierre que fuera hacia abajo, ¿no? Y vamos a encontrar 5 puntos de fusión, ¿ok? No es que se fusiona todo así como le dé la gana, no, son 5 puntos de fusión, ¿sí? Entonces estos puntos de fusión inician en la región cervical, ¿bien? Es un cierre bidireccional, ¿ok? Y el cierre, y acá también se va a dar el cierre de los neuroporos, como ustedes ya conocen, anterior y posterior, entre el día 25 y 27 o 26 y 28, dependiendo de la literatura. Entonces, estos son los puntos de fusión. Este es el punto de fusión 1, este es el punto de fusión 2, punto de fusión 4, 3, 4 y 5, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces eso fue lo que ya hemos visto y acá están los puntos de fusión, ¿no? Entonces, punto de fusión 1, perdón, punto de fusión 2, punto de fusión 3, punto de fusión 4 y punto de fusión 5. Cuando falla alguno de estos, tendremos los defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural son una especie, bueno, son un tipo de enfermedades que van a aparecer entre 1 cada 10.000 recién nacidos vivos, ¿ok? Y ahora se van a acompañar no solo de alteraciones a nivel del tubo neural, sino se van a acompañar también de alteraciones de algunas estructuras asociadas, por ejemplo, ya sea en la parte de la notocorda, ya sea en la parte de los somitas, ya sea parte del mesénquima como tal, o cráneo vertebral, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre?
¿Cuáles son los tipos de defecto del tubo neural? Tenemos la anencefalia, el encefalocele y la espina bífida, por ejemplo. ¿Ok? Yo he leído y dice que no como se marca una causa exacta por No, no hay una causa, ahorita lo vamos a ver. ¿Bien? Entonces esto era lo que nosotros mencionábamos, ¿no? El punto 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces empezamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos anencefalia, ¿qué ocurrió? Bueno, hay una falta de cierre, ¿ok? O hay un defecto. ¿En qué puntos de fusión? Puede ser en el punto de fusión 2, llamada la anencefalia meroacránea, o puede ser una falta de fusión entre los puntos 2 y 4, que nosotros vamos a conocer como holoacráneo. ¿Bien? ¿Ok? Esos son los dos tipos de anencefalia que tenemos. Otra de las patologías que ustedes pueden ver dentro del tubo neural está el encefalocele. Dentro del encefalocele podemos tener tipo de encefalocele. Por ejemplo, el frontal y el parietal, dependiendo de dónde esté el problema. Si el problema se dio entre los puntos 2 y 3, en esta región, en la región frontal, será un encefalocele frontal. Y si el defecto se dio entre los puntos de fusión 2 y 4, ¿ok? Por acá, será un tipo de encefalocele parietal. ¿En qué se ¿Bien? diferencia el Meroacránea y holoacránea. Ok, ya. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos dentro de los encefalocele, tenemos, por ejemplo, el meningocele, el encefalomeningocele y el encefalohidromeningocele. ¿Ok? Bien. encefalocele? ¿Qué se diferencia con el Eso es lo que tienes que revisar para la participación. Entonces, la espina bífida, ok, vamos a ver también que es un problema en la parte de la fusión. Puede ser entre el punto 1 y 5 o puede ser en el punto 5, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos también tipos de espina bífida, tenemos la espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele, ¿ok? Entonces podemos tener estos tipos, bien, de espina bífida, ¿bien? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que hablaba su compañero, ¿ok? Las causas. Las causas pueden ser multifactoriales. Hay una susceptibilidad genética que no la vamos a poder modificar porque viene de los padres, viene genéticamente, pero lo que sí podemos modificar son los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos ingesta de alcohol, tabaco, cafeína. ¿En qué semanas? 3 y 4, ¿cierto? ¿Ok? Otra de las cosas que tenemos es el uso de los fármacos, como por ejemplo el ácido retinoico, la vitamina A. Alguna vez me acuerdo de haberles hecho esa broma de cuando les decía, ¿no? Cuando ustedes ven en el TikTok esas chicas que decían, ¿no? Get ready with me, ¿no? Y empiezan a ponerse todas las cremas habidas y por haber en el mercado. Y algunos de estos son ácidos retinoicos, los serus, muchos de estos fármacos pueden llegar a tener efectos ¿dónde? A nivel de, ¿ok? Bien, ocasionales. Entonces no es cuestión de ponerse cualquier cosa, siempre con supervisión de un dermatólogo y viendo también las condiciones en las que ustedes están. Si están gestando, pues hay ciertos fármacos que no pueden usar. Pero sería lo mismo que lo hicieran o que se lo echen con una crema. Hay incluso medicamentos tópicos que son igual de tóxicos que si tú te los ingirieras, ¿no? Por ejemplo, hablamos del minoxidil, que es un medicamento que se usa para tratamientos capilares, para problemas de alopecia o caída de cabello. Se puede aplicar, ¿ok? A nivel tópico o se puede ingerir. También están reportadas algunas anomalías congénitas con esos fármacos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con los fármacos que nosotros vemos. No todo lo que está disponible afuera es bueno para nosotros o en una condición en específica, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos son algunas enfermedades maternas, como por ejemplo algunas infecciones de rubiola, herpes, etc. O también otras enfermedades metabólicas como la diabetes. Y sobre todo, esto sí podemos cambiar. Es más, los defectos nutricionales, bien, como los folatos, o sea, la vitamina, el ácido fólico, ¿ok? ¿Cuándo fue modificado? Esto fue modificado, por ejemplo, hay políticas de salud pública como las que empleó Chile. Chile, en algún momento también les dije, ¿no? Que vio un aumento de casos de malformaciones, de defecto del tubo neural. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, hay que darles a las mujeres jóvenes, ¿ok? En edad de vida fértil, alguna forma, ¿bien? ¿Ok? Y en la población en general, de disminuir estas carencias en ácido fólico. ¿Qué cosa hicieron? Colocaron ácido fólico, ¿dónde? A la sal. A la harina, ¿ok? La sal es yodada. Esa es para otra introducción que se hizo, ¿sí?
Vale, vos, muy bien, ¿ok? Ya está. Cuando fue tu tiempo de la serie, el efecto de cierre, ¿no? El efecto del cierre. Entonces, ¿cómo podemos hacer dentro de la prevención mejorar las condiciones nutricionales, o sea, la ingesta de ácido fólico? Y lo otro, el diagnóstico precoz, como estudios ecográficos, estudios químicos fetales, como el dosaje de alfa-fetoproteína o acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces, eso era básicamente lo que yo quería agregarles para que tuvieran un poco más de conocimientos en la parte de Claro, por supuesto. Entonces, en la cuarta semana se van a desarrollar 3 vesículas, que son las vesículas primarias. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El prosencéfalo va a formar el cerebro anterior, el mesencéfalo el cerebro medio y el romboencéfalo el cerebro posterior, ¿no es cierto? Forman 2 plegamientos también, se van a formar 2 plegamientos. Un plegamento que se va a llamar cervical, que es más o menos a la unión del romboencéfalo con la médula espinal, ¿ok? Y la otra que es el pliegue o el plegamiento cefálico, que se da acá, ¿no? A este nivel que es el nivel del mesencéfalo. Y en la quinta semana van a aparecer hasta 5 vesículas secundarias. ¿Cuáles son las vesículas secundarias? El prosencéfalo se dividirá en 2. Una parte que es telencéfalo y la segunda que es diencéfalo. El mesencéfalo queda como mesencéfalo y el romboencéfalo se va a dividir en 2 también, que es el metencéfalo y el mieloencéfalo. ¿Bien? Ok, perfecto. Cuarta y quinta semana. Lo tienen en su Canvas. ¿Por qué no toman fotos? ¿Están en Canvas? ¿Qué? O sea, eso también se le podría llamar expansión. Sí, sí. Pero es básicamente formación de vesículas primarias a vesículas secundarias. Esto es básicamente lo mismo que les acabo de decir. Prosencéfalo se divide en 2 y romboencéfalo también se divide en 2, ¿no? ¿Ok? Acá está. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima semana? La próxima semana vamos a ver la parte 2 del sistema nervioso. Ese es un poquito más complejo, ¿ok? Pero que más o menos para adelantarle viene a ser la parte de los derivados de las vesículas secundarias. Por ejemplo, del telencéfalo van a salir los hemisferios cerebrales y los ventrículos laterales. Del mielencéfalo saldrá el bulbo raquídeo. Del metencéfalo saldrá el cerebelo y el puente. Del mesencéfalo saldrá el acueducto del cibo y los folículos anteriores, que son los visuales, y los posteriores, que son auditivos. Y del diencéfalo sale el tálamo, el hipotálamo, etc. ¿Bien? Muy bien. Acá también es lo mismo, les he mencionado, esta también es una fotografía con lo mismo. Vamos a hablar un poquito de los pliegues, hemos hablado hasta de 3 pliegues, ¿no? Pliegue cervical, pliegue cefálico y por acá hay otro pliegue también, ¿no? Se producen por proliferación de células, crecimiento y diferenciación de las mismas y porque el encéfalo se desarrolla en un espacio pequeño que es la cavidad craneana, ¿bien? Entonces al final de la semana 3 va a aparecer el primer pliegue, que es el pliegue cefálico. Este pliegue cefálico es quien va a dividir, ¿cómo se llama? El cefálico es el que está acá, a la altura del mesencéfalo. Bien, en la cuarta semana aparecerá el pliegue cervical. Les dije que es la división entre el romboencéfalo y la espina, la médula espinal. Y en la sexta semana va a aparecer otro tercer pliegue, que es el pliegue pontino. Este pliegue pontino va a dividir el romboencéfalo como tal en las 2 estructuras, metencéfalo y mielencéfalo. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la histogénesis, ¿ok? Del sistema nervioso. Este vendría a ser la placa neural, ¿no? ¿Ok? O las capas donde están las células neuroepiteliales. Esta placa va a tener 2 membranas limitantes, una externa y una interna. Y aquí nosotros vamos a poder ver las células neuroepiteliales, que son la base de todas las células del sistema nervioso. Entonces acá tenemos las células neuroepiteliales, que me van a dar hasta 3 tipos de células. Los neuroblastos, que me van a formar posteriormente neuroblastos multipolares y las neuronas como tales. Los glioblastos también van a dividirse en 2, los astrocitos y los oligodendrocitos. Y también las células neuroepiteliales me van a producir ependimocitos. Y además vamos a tener aparte otro tipo de células que no son las células neuroepiteliales, sino son las células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas se van a diferenciar en células de la ¿ok? Ahora, otra de las cosas que vamos viendo, ¿ok? Porque resulta que las células mesenquimáticas son células que también las vimos la semana pasada cuando hablábamos del sistema óseo y osteomuscular. Decíamos, por ejemplo, en los tipos de osificación intramembranosa de células mesenquimáticas se diferencia en
en hueso directamente, ¿no? En la osificación intramembranosa. Pero en la osificación endocondral, primero la célula mesenquimática se forma su modelo de cartílago y después recién en hueso, ¿cierto? ¿Qué cosa es una célula mesenquimática? ¿De dónde viene la célula mesenquimática? Me van a decir ahorita el mesodermo, porque es un mesodermo de ser doctora. No, las células mesenquimáticas pueden ser células del ectodermo, células del endodermo, células del mesodermo. Lo único que quiere decir con célula mesenquimática es una célula no diferenciada. Esta célula no diferenciada se va a diferenciar en diferentes células de diferentes tejidos. Por eso es que en el caso del sistema nervioso, estas células mesenquimáticas se van a diferenciar en células de la microglia. ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la neurogénesis. La neurogénesis, ¿ok?, viene desde la formación de la célula hasta su migración y finalmente diferenciación celular. ¿Ok? Estas son 4 fases. La primera fase es una fase de inducción de la placa neural. ¿Ok? Bien. Proliferan las neuronas, se da la organogénesis del sistema nervioso central desde la concepción de la célula, la multiplicación de la misma y la postproliferación del neuroblasto. Primero se forman los neuroblastos. ¿Ok? Bien. Luego vamos a ver la segunda fase, que es la fase de migración neuronal y la diferenciación de estos neuroblastos, ¿ok?, con crecimiento también de sus axones y sus dendritas. Luego tendremos la fase 3, que es una fase de agregación neuronal, ¿no?, donde empiezan a formarse las conexiones entre neurona y neurona, por eso son conexiones interneurales, ¿no?, con la respectiva sinapsis y síntesis de neurotransmisores. Y en la cuarta fase tenemos la diferenciación celular. Esta diferenciación celular es ya también, aquí en esta fase se da la formación de los glioblastos, seguida de la diferenciación ya sea en oligodendroglia o astroglia, pues, ¿no? Y además en esta fase es donde vamos a ver ya el recubrimiento de los axones por mielina. ¿Bien? Vamos a hablar ahora un poquito del desarrollo de la médula. La médula tiene 3 capas, ¿ok? Una capa ependimaria, ¿bien?, una capa del manto y una capa marginal. Acá también la podemos ver. Esta de aquí del centro, que parece una boca, ¿ok?, sería la capa ependimaria. Estos de acá serían donde están los colores, serían las capas del manto. Y esta de acá, blanca, se llama capa marginal, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa va a derivar de la capa marginal? La sustancia blanca. ¿Qué va a derivar de la capa del manto? La sustancia gris. Pero en esta capa del manto vamos a poder diferenciar hasta 4 tipos de placas. Ojo, esto es en una médula fetal. En una médula de adulto, ¿ok?, esto no ocurre. Ya las placas ya no se llaman placas, se llaman astas. ¿Ok? Bien, entonces en la médula fetal sí vamos a hablar de placas. Tenemos placas alares, ¿ok?, alares, que se encargan de la sensibilidad, ¿ok? Los ángeles son muy sensibles, como para que se acuerden, ¿ok? Motores, ¿ok?, que son basales, que tienen que ver con el motor. El motor en un carro, ¿dónde está? En la parte basal, ¿no es cierto? ¿Sí? Como para que se acuerden, ¿ya? ¿Ok? Luego tenemos la placa del techo, donde están las ramas del arbolito, ¿ok?, que va a producir, ¿qué sería el arbolito? Los plexos coroideos. Y la placa del piso, bien, ok, que bueno, finalmente va a reducir su tamaño. Y luego tenemos una siguiente capa, que es la capa ependimaria, de la cual va a derivar el epitelio ependimario. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, los plexos coroideos, que son estos de acá, que son como si fueran las ramas de un arbolito, bien, ok, estas cosas de acá, ¿cuál es la función de los plexos coroideos? Formar líquido. ¿Qué líquido forman los plexos coroideos? Líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces se van a formar donde los vasos sanguíneos junto con la tela coroidea y la pía madre se van a invaginar en la cavidad. ¿Okay? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Este es en un feto, en una médula fetal, y este es una médula de un adulto. Acá podemos ver las placas alares, la placa del techo, las placas basales, la placa del piso. ¿Bien? ¿Ok? La capa ependimaria, la capa del manto y la capa marginal. ¿Bien? ¿Ok? Y acá, por ejemplo, vamos a tener ya una médula de un adulto, donde ya no hablamos de placas, hablamos de astas. Estas astas son dorsales sensitivas y estas placas son ventrales o motoras. ¿Ok? ¿Bien? Ok, perfecto.
Entonces, volviendo a esto, las placas alares se van a convertir posteriormente en una médula de un adulto, en las astas posteriores o sensitivas, las placas basales en las astas anteriores o motoras, las placas laterales serán las astas intermedias autonómicas, y la luz del tubo será pues parte del conducto ependículo, ¿no? Otra de las cositas que vamos a conversar es del ascenso relativo de la médula espinal. ¿Qué ocurre? Cuando recién se forma, ¿ok? Cuando recién se forma este tubo, esta médula, vamos a ver que tanto la médula como la columna vertebral tienen un mismo tamaño. Pero conforme pasan los meses, entre el tercer y quinto mes, sobre todo en el quinto mes, la columna va a crecer exponencialmente, va a crecer bastante, ¿bien? Haciendo que esta médula no tenga mayor tamaño, sino que quede a raíz de ese único, ¿no? Y acá lo que podemos observar es, ¿no?, cómo es que va cambiando la estructura, bien, de estas ramificaciones que llegan, ¿no?, en los ganglios de la raíz dorsal de ese 1. Miren, tiene que crecer bastante, ¿no?, para que de lo que estaba acá, de lo que salía acá, termine, miren cuánto más abajo. Entonces quiere decir que al final nosotros tenemos que un recién nacido, su médula espinal va a terminar más o menos a nivel de L3. Quiere decir que la punción lumbar, ¿dónde la vamos a realizar? A nivel de L4, en un recién nacido. En un adulto, ¿a nivel de dónde realizamos la punción lumbar? Bueno, lo buscan porque puede ser pregunta exacta. Y entonces vamos a ver las anomalías congénitas. Las anomalías congénitas del sistema nervioso se van a llamar disrafias. Esta disrafia es toda malformación ocasionada por un cierre defectuoso, ya sea del tubo neural, que compromete a su vez también hueso, piel o músculo adyacente. Pueden ser encefálicas o medulares. Encefálicas, como ya habíamos mencionado en las diapositivas que les mostré hace un ratito, meningocele, meningoencefalocele, meningohidroencefalocele y anencefalo. Y dentro de las medulares está la espina bífida oculta, el meningocele, el mielomeningocele, el mielomeningohidrocele y la mielosquisis. ¿No? Ahora, por ejemplo, acá, ¿qué cosa es esto? Anencefalo, ¿cierto? Y esto de acá, por ejemplo, es parte de la espina bífida, ¿no? Acá tenemos una espina bífida oculta, que es la forma como que más leve, donde podemos ver una capa de piel que está protegiendo, ¿no? Dentro de esta capa de piel, en esta zona donde está el defecto, va a haber abundantes pelos, ¿no? Y si ustedes pueden observar acá, la columna vertebral no está del todo, no está totalmente envolviendo a la región medular. Cuéntame. Tengo una consulta, necesariamente sí o sí vamos a ver la presencia de pelos. En la espina bífida oculta sí. Sí. Ahí. En la espina bífida oculta sí. Incluso muchas veces, ¿ok? Bien, vamos a ver que hay espinas bífidas ocultas que hasta en adultos recién se descubren. O sea, la persona puede ir muy bien con sus actividades y a veces por cuestiones por otras cuestiones es que se descubre que tienen esta patología, por si acaso. Pero la espina bífida no se supone que no tiene, por ejemplo, defectos en la columna vertebral y no puede caminar. No, esos son los graves. Por eso les mencionaba que esa espina bífida oculta, ¿ok? Muchas veces no produce ninguna molestia y recién hemos cubierto incluso en adultos, ¿ok? Muy bien, luego tenemos otro tipo de espina bífida. En el caso de la espina bífida oculta, en la mayor parte de los casos no. ¿Okay? Luego tenemos otros tipos de espina bífida, como son el meningocele, el mielomeningocele, que donde ustedes van a ver la diferencia es la localización de la médula espinal. Aquí está prácticamente cubierta o protegida por parte de la columna vertebral, y acá no, acá está prácticamente expuesta, ¿sí? Este es obviamente más peligroso, ¿bien? Luego tenemos también algunas patologías como se llaman raquisquisis, ¿no? Donde el tubo neural apenas se ha desarrollado, ¿ok? Muy bien. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver casos de espina bífida. Esta obviamente no es una espina bífida oculta porque se ve, no es nada oculto, ¿ok? Bien, y la otra también, ¿bien? Acá también, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos mielomeningocele y raquisquisis, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Entonces esto es ya para que ustedes lo puedan ver, determinar. Dime.
En la raquitisquis como que el pegamento se da al revés, ¿no? No, ¿Se va? prácticamente No se como va. que mira, si te das cuenta, apenas si se ha formado el tejido neural. ¿No? Ni siquiera acá, por ejemplo, es el tejido neural formando el tubo neural. Acá ni siquiera es. Se forma- ahí no se forma un ¿Sí? tubo neural. ¿Ok? ¿Bien? Sí lo ves, ¿no? Ya. Mielosquisis es una especie de raquisquisis. Pero más tirando para Esas cosas no Dale. les voy a decir. Dale. Eso viene en tu caso clínico. Ya, ¿Ya? no, para Y nada más,